Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Un shalom bien grande para cada uno de ustedes. Continuamos con la lectura de las porciones semanales de la Torá y en los comentarios del Humash. Esta semana comenzamos con la parashá que tiene por nombre Be-Shalach. Esta palabra significa enviado. Y sin más tardar, vamos a comenzar leyendo la primera lectura de esta parashá Be-Shalach. Estamos en el capítulo 13 del libro de Éxodo y esta primera lectura va desde el verso 17 hasta el capítulo 14, verso 8. Dice así la lectura. Y cuando envió el faraón al pueblo, que no los condujo Dios por el camino de la tierra de los filisteos, porque estaba cerca, pues Dios dijo, tal vez se arrepienta el pueblo al ver una guerra y regresen a Egipto. Y dirigió Dios al pueblo hacia el camino del desierto, rumbo al mar de juncos. Armados ascendieron los hijos de Israel de Egipto. Llevó Moshe los huesos de Yosef consigo, pues con firmeza había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo, ciertamente los recordará Dios, y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y acamparon en Eitam, al borde del desierto. Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, para que pudieran viajar día y noche. No apartó la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche de delante del pueblo. Comienza el capítulo 14, el libro de Éxodo, y dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y que regresen y acampen antes de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, antes de Baal Zephón, enfrente acamparán junto al mar. Y dirá el faraón acerca de los hijos de Israel, confundidos están en la tierra, los ha encerrado el desierto. Y endureceré el corazón del faraón y los perseguirá, y seré glorificado a través del faraón y de todo su ejército, y sabrá Egipto que yo soy Hashem. E hicieron así. Se le dijo al rey de Egipto que había huido el pueblo, y se transformó el corazón del faraón y de sus sirvientes respecto del pueblo, y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho al enviar a Israel y que deje de servirnos? Y alistó su carro y a su pueblo trajo con él, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y endureció Hashem el corazón del faraón, el rey de Egipto, y persiguió a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel salían con el brazo en alto. Así termina la primera lectura de esta parashá Be-Shalach. Vamos ahora a leer lo que son los comentarios del Humash. Dice así: la ruta a Eretz Israel. La palabra Eretz quiere decir tierra, ¿no? A la tierra de Israel. Dice así: la ruta más rápida, fácil y directa de Egipto a Eretz Israel es por el noreste, a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, que pasa por Filistea en la costa oeste de la Tierra Santa, parte de lo que constituye hoy el área que se conoce como Gaza. Sin embargo, así como era la ruta más fácil para abandonar Egipto, también habría representado la forma más fácil de regresar allí, dado que los belicosos filisteos ciertamente iban a intentar repeler a los invasores judíos. Dios sabía que el pueblo se desmoralizaría e intentaría volver a Egipto. Para evitar esto, les hizo tomar una ruta indirecta a través del desierto de Sinaí, dirigiéndose hacia el este y luego hacia el norte para que entraran a Eretz Israel desde la ribera este del río Jordán. De esa forma se alejarían tanto de Egipto que les iba a resultar muy difícil, aunque no imposible, pensar en un eventual retorno. Aún así, en el desierto hubo instancias en las que los judíos se quejaron ante Moshe y quisieron retroceder hacia Egipto.
Si ese retorno hubiera sido algo rápido y sencillo de hacer, no caben dudas de que lo habrían intentado. Si bien fueron atacados por el ejército de Amalek, así como veremos en el capítulo 17, verso 8, eso no les motivó a regresar a Egipto, pues los amalecitas no lucharon para proteger su territorio de una posible invasión, como se habría ocurrido con los filisteos. De haber sido así, entonces los judíos, amedrentados por los enemigos, habrían dicho con razón que lo más seguro era retornar a Egipto. En cambio, los amalecitas, que eran descendientes de Esaú y atacaron a Israel, acicateados por el antiguo e implacable odio de su antepasado, que su antepasado había sentido por Jacob, habrían seguido hostilizando a los judíos, aunque éstos hubieran emprendido la retirada rumbo a Egipto. Además, cuando Amalek lanzó su ataque, Israel ya se había adentrado tanto en el desierto que el retorno a Egipto habría resultado un emprendimiento dificultoso. Así comenta Rashi. Continúo con el comentario. Rabenu Hananel, citado por Rabenu Bejaye, cita otra razón más por la cual Dios decidió llevarlos por el desierto. Quería que se enfrentaran con circunstancias en las que, para poder sobrevivir, tendrían que presenciar milagros constantemente. De ese modo aprenderían a tener fe, pues verían a través del maná, del agua, de la constante protección contra las inclemencias del clima, etc., que Dios es omnipresente y todopoderoso. En consecuencia, por el resto de nuestra historia como pueblo, miraríamos en forma retrospectiva con la certeza de que todo está en manos de Dios. Esta lección quedó meridianamente clara en el desierto, donde la supervivencia humana, y en especial para una nación de millones de habitantes, habría resultado imposible sin la intervención divina. Según Esforno, Dios condujo a los judíos rumbo al desierto para que no se toparan en el camino con viajeros que les advirtieran que el faraón se estaba aprestando a darles caza, porque entonces podrían haberse atemorizado lo suficiente como para regresar a Egipto. Comentario al verso 18. Va a hablar acerca de el mar de juncos, lo que en las traducciones más comunes se traduce como mar rojo. Dice así: mar de juncos es la traducción literal, pero suele traducirse como mar rojo, como ya mencionamos. Comentario al verso 19 dice: si bien Joseph quería que lo enterraran en Eres Israel, ya que el texto habla de que Moshe llevaba consigo los huesos de Joseph, dice: si bien Joseph quería que lo enterraran en Eres Israel, no podía pedir que sus hijos y sus hermanos lo hicieran inmediatamente después de su fallecimiento, ya que el faraón no se lo iba a permitir. Por lo tanto, no le quedó otro recurso que pedirles que lo volvieran a inhumar después del éxodo. Sin embargo, Jacob sí formuló este pedido, debido a que Joseph era virrey y por ello contaba con la autoridad necesaria para hacerlo. Así comenta Rashi. El Talmud interpreta que Moshe fue el único que llevó los restos de Joseph. El resto del pueblo estaba ocupado pidiendo prestado, entre comillas, los objetos de valor de los egipcios, una tentación que Moshe evitó. Por lo tanto, podemos decir que Moshe encarnó la enseñanza de que el sabio de corazón tomará, es decir, dará cumplimiento a los preceptos. Comentario al verso 21 dice, el verso dice para que pudieran viajar día y noche. Dice el comentario, pero si viajaban sin interrupción, ¿cómo es que no quedaban exhaustos después de unos pocos días? Se ofrecen distintas respuestas a esta pregunta. Un contingente tan grande solamente podía viajar una corta distancia sin parar, por lo que avanzaban un poco de día y entonces hacían un alto para descansar, avanzando luego otro poco de noche. Las dos columnas les permitían viajar cada vez que fuera necesario. En verdad, no podían viajar a un ritmo semejante durante un tiempo prolongado, pero sí marchaban a paso sostenido al principio de su partida de Egipto.
El faraón se alarmaría y naturalmente supondría que estaban intentando escaparse para siempre. Por lo tanto, estaban allanando el camino para la posterior destrucción del ejército egipcio en el mar. Otro comentario dice, tan ansiosos estaban por recibir la Torá que querían aprovechar cada instante disponible para poder viajar. Es decir, ese es el comentario que se hace con relación a que viajaban de día y de noche, ¿no? Que estaban tan ansiosos por recibir la Torá, que iban a recibir más adelante, y por eso se interpreta así esta escritura, ¿no? Comienza el capítulo 14 y va a hacer el Jumash el comentario. Dice así, el faraón cambia de opinión. El faraón cambia de opinión. Si bien el faraón había exigido que Moshe y los judíos se fueran del país lo antes posible, pensó que ellos emprenderían solamente un viaje de 3 días. En realidad, incluso si ellos hubieran manifestado la intención de no retornar, el faraón debería haber sentido tanto terror por las plagas, y en especial por la plaga de los primogénitos, que todo intento de traerlos de regreso habría sido absolutamente disparatado. Sin embargo, Dios quería demostrar en forma concluyente, tanto a los judíos como al mundo en general, que Él es el omnipotente. Cuando los malvados reciben su merecido, se glorifica el nombre de Dios, y para esto era necesario que se partiera el mar, tal como lo veremos a continuación. Pero para que ocurriera esto, tenían que suceder 3 cosas. El faraón tenía que darse cuenta de que los judíos no iban a volver. Además, él tenía que arrepentirse de su decisión de dejarlos partir y finalmente tenía que sobreponerse al pavor que sentía de interponérseles en el camino. En esta parte del texto queda de manifiesto el proceso a través del cual Dios llevó a cabo con todo esto. Comentario al verso 2 dice, y que regresen, ¿no? Dice el comentario, tras haber viajado 3 días alejándose de Egipto, ahora los judíos se replegaron y volvieron sobre sus pasos, hasta hacer un alto frente a Baal-Zephón, que era el único ídolo que no había sido destruido antes del Éxodo. Dios hizo esto para que el faraón concluyera, sesgadamente por cierto, que los judíos habían perdido el rumbo y estaban confundidos, como dice en el versículo siguiente, y que el poder de Baal-Zephón era tan grande que los había obligado a regresar. Pi Hahirot, literalmente esta palabra Pi Hahirot significa boca de la libertad, era el nuevo nombre de Pitom, la ciudad construida con la sangre y el sudor de los esclavos judíos. La palabra Pi, o en hebreo, significa boca, fi, boca. Alude a su ubicación, ya que estaba situada en una cañada entre 2 colinas. Y esto hace alusión a la nueva condición de los otrora esclavos judíos. Así comenta Rashi. Comentario al verso 4 del capítulo 14 dice el texto, endureceré, dice el Eterno, ¿no? El comentario dice, incluso habiendo recibido las señales mencionadas, según las cuales era el momento propicio para capturar a los judíos, el faraón, cuyo orgullo seguía maltrecho por el impacto de las plagas, no podría haber emprendido la persecución si hubiera estado en pleno dominio de sus facultades. Sus declaraciones de los versículos 3 y 5 son testimonio elocuente de su maldad. Estos muestran que el faraón no podía conciliarse con la idea de que los judíos eran libres y que estaba buscando racionalizaciones para poder subyugarlos nuevamente. Al endurecerle ahora el corazón, Dios simplemente le estaba dando el arrojo necesario para llevar a cabo sus verdaderos deseos. Comentario al verso 5 dice, el faraón había enviado espías cuya misión era acompañar a los judíos y ver qué harían al cabo de 3 días. Estos espías regresaron y le informaron que los judíos no pretendían retornar a la esclavitud. Si bien habían retrocedido en dirección a Egipto, esto indicaba una eventual confusión de su parte, no un deseo de poner fin a su breve experiencia de libertad, así comenta Sforno. Al enterarse de esto, la actitud del faraón y de sus cortesanos se transformó y ellos se arrepintieron de haber puesto a los judíos en libertad. El faraón hablaba como si no existiera ningún motivo concebible por el cual pudiera haber liberado a los judíos.
Dice, ¿acaso ya se había olvidado de las plagas, de la muerte, de su propio primogénito, de que su país yacía en ruinas? Este pasaje nos enseña una lección muy importante acerca de nuestra naturaleza como seres humanos. Cuando nuestros propios intereses están en juego y se despiertan nuestros deseos, somos capaces de racionalizar todo a nuestro favor, tal como hizo el faraón cuando decidió que la supervivencia del ídolo Balsefón era un presagio de que saldría victorioso de esta contienda. Hago un comentario personal. Así es, ¿no? Cuando queremos justificar una mala actitud, cuando queremos justificar juzgarle a alguien, cuando nosotros queremos justificar cualquier cosa que vaya en contra de la Torá o que vaya en contra de la buena fe que debemos tener como seres humanos, amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros queremos justificar cualquier cosa, entonces todo lo racionalizamos. Según nosotros, para todo tenemos la razón. Termino mi comentario, sigo leyendo. Dice así. Del mismo modo, más adelante en este capítulo, después de ver que Dios había partido el mar, el faraón no vaciló en zambullirse, racionalizando que el viento del este, según dice el verso 24, y no Dios era el que había provocado que el mar se dividiera. Comentario al verso 6 dice, el faraón quiso servir de ejemplo al alistar su propio carro y encabezar su ejército en la persecución. Dice la escritura que él trajo, literalmente él tomó a su nación apelando a la persuasión diciéndoles que iba a compartir con ellos el botín y que se uniría a ellos para capturar a los fugitivos y traerlos de regreso, diferenciándose así de otros reyes que viven en la opulencia mientras sus súbditos ponen su vida en peligro, así comenta Rashi. Además, el faraón designó oficiales incluso a cargo de milicias irregulares que no formaban parte del ejército, porque el faraón sabía que en el fragor de la lucha es fundamental un liderazgo adecuado. Todo esto fue posible únicamente debido a que Dios endureció el corazón del faraón. De otro modo, habría resultado imposible, puesto que, con las heridas de las plagas aún frescas, tanto él como su pueblo, tanto de él como en su pueblo, el faraón no habría intentado jamás algo tan reñido con el sentido común. Comentario al verso 8 dice, el texto con el brazo en alto. Esta expresión es alegórica. Los judíos salieron de Egipto con banderas, con cánticos y con gran algarabía, demostrando así que no tenían la intención alguna de regresar a la esclavitud. Esforno entiende que el faraón se sintió tan seguro de sí precisamente por la actitud triunfalista que habían exhibido los judíos. Estaba convencido de que la confianza que se tenía en los judíos era absolutamente desmedida, ya que pensaban que su superioridad numérica impediría que los egipcios pudieran dominarlos. Los ex esclavos no se daban cuenta de que serían presa fácil para un ejército profesional. A continuación, el comentario de aquí del Humash nos va a contar sobre la cronología de los acontecimientos de este éxodo, ¿no? Dice, la cronología. Israel salió de Egipto por la mañana del 15 de Nisan, y el mar se partió el 21 de Nisan. La cronología de los acontecimientos ocurridos durante estos 7 días es la siguiente. 15 de Nisan, los judíos viajaron desde Ramsés hasta Sucot. 16 de Nisan, viajaron desde Sucot hasta Itam. 17 de Nisan, retrocedieron rumbo a Egipto y acamparon en Piahirot. 18 de Nisan, los agentes de Faraón informaron que los 3 días para servir a Dios ya habían pasado y que los judíos no daban señales de querer retornar a su esclavitud. 19 de Nisan, el Faraón organizó a sus fuerzas y empezó a perseguir a los judíos. 21 de Nisan, se partió el mar para salvar a Israel y luego retornó a su sitio para ahogar a los egipcios. De esta manera termina la primera lectura y los correspondientes comentarios de esta primera lectura de la Parashá Beshalach. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.